Saludos a todos los que nos siguen en esta edición 26 del Taller Nacional de Crítica Cinematográfica. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre una de las películas más importantes del primer gran mito de la historia del cine, Charles Chaplin. Me estoy refiriendo en concreto a The Kid, o El Chicuelo, como lo conocemos en Cuba, que el pasado 6 de febrero cumplió 100 años precisamente de haberse estrenado. Para hablar de Chicuelo hay que, primero que todo, recordar un poco que Chaplin llega a los Estados Unidos en el año 1914. Allí va a ser contratado por la compañía de Mack Sennett, la Keystone, y va a trabajar con la Keystone durante un año. Después va a trabajar otro año más con la compañía Essanay, después trabajará otro año más con la Mutual. Y ya para 1917 Chaplin es el actor mejor cotizado de todo el naciente Hollywood de aquellos años. Y las compañías se disputan quién lo contrata de nuevo, y finalmente la Fair National Pictures va a ser quien le realiza un contrato por 2 años, hasta ese minuto el más jugoso económicamente, lo que le permitió incluso a Chaplin realizar el primer estudio de su propiedad. Este contrato con la National le permitía a Chaplin trabajar sin tiempo previo establecido por los productores, y es por esa razón que él decide llevar a vías de hecho uno de sus sueños, que era realizar una película sobre un niño huérfano. Para buena parte de los investigadores del cine mundial, esta película va a tener dos connotaciones importantes. En primer lugar, que Chaplin en ese minuto, alrededor del año 1920-1921, está atravesando por su primer divorcio. Eso va a ser una de las claves en la vida de Chaplin. Las mujeres van a estar siempre presentes en su vida, y junto con las mujeres los divorcios. Este divorcio con su primera esposa va a ser, con Mildred Harris, va a ser sumamente traumático por dos situaciones. En primer lugar, porque la Harris pretendía ser una gran actriz, algo que según el criterio de Chaplin no era posible, y en segundo, porque lamentablemente pierden a su primer hijo con menos de 72 horas de nacido. Esto va a completar esa gran herida que llevaba el genio del cine desde su azarosa infancia en los suburbios londinenses. Por eso tenía en su cabeza realizar el The Kid, o El Chicuelo, y se va a enfrascar en la producción de esta que va a ser su primer largometraje. Largometraje que en medio del pleito por el divorcio, aunque la compañía le había garantizado que tenía libertad de acción, cuando vieron que se demoraba tanto en la realización del filme, aprovecharon la disputa con su esposa y le ofrecieron a esta posibilidad de hacerla una gran actriz si ayudaba un poco que a chantajear a Chaplin, sobre todo en los periódicos de la época, sobre cosas muy íntimas del matrimonio, a fin de que las autoridades le permitieran a la compañía embargarle la película a Chaplin. Gracias a algunos amigos, Chaplin consigue escaparse con los negativos hacia la tierra de los mormones en el estado de Utah, y allí increíblemente en la habitación de un hotel él mismo va a editar la película. Hacen una prueba en un cinecito de la ciudad y tiene gran éxito, y se arriesga a viajar hasta la ciudad de Nueva York. En Nueva York, en cuanto las autoridades se enteran, le caen de atrás como si hubiera cometido el más grande de los crímenes, pero nuevamente entre la estratagema de él, que se viste de mujer, se disfraza, y un chofer que lo ayuda, consigue escapar. Y mientras tanto sus abogados están tratando de llegar a un acuerdo con Mildred, lo que finalmente se consigue, dándole nada más y nada menos que $100,000 de indemnización y el compromiso de que Chaplin le iba a mantener de por vida. Esto, junto con el éxito que va a tener la película cuando consiguen ponerla en uno de los teatros de Nueva York, hace que los productores se retracten de la idea que tenían de embargarle la película a Chaplin, sobre todo porque la película le va a propiciar más de 2 millones de ganancias a la compañía, algo que para aquellos tiempos era una cifra extraordinaria, y el Dios don dinero va a poner las cosas en orden. En el plano estético, El Chicuelo, sin lugar a duda, aún a 100 años de su estreno, sigue siendo una obra maestra del periodo silente del cine. Desde el punto de vista de la fotografía,
desde el punto de vista del montaje, incluso hecho en esas condiciones tan complejas, un montaje en función de una puesta en escena sumamente pensada, y sobre todo ese extraordinario duelo actoral que consigue Chaplin con el niño Jackie Coogan. Ese niño que en aquellos tiempos apenas tenía 6 años, y en el cual Chaplin se veía reflejado, porque los que han leído la biografía de este gran genio recordarán que con solo 5 años tuvo que salir al escenario de un teatro londinense cuando su mamá, que era una actriz callejera, perdió la voz. Y para que el público sumamente hostil se estuviera un poco tranquilo, el dueño del teatro le dio un puntapié a Chaplin y lo lanzó al escenario para que hiciera allí todo tipo de payasada que se le ocurriera. Pues Chaplin logra que este niño se convierta en una suerte de alter ego de lo que él mismo había sido, y en realidad se baten en un duelo actoral de tú a tú. Y en el plano de contenido hay que decir que es una película que a mi juicio sigue siendo una de las que mejores escenas tiernas tiene en la historia del cine. Sobre todo esa secuencia donde a Chaplin intentan quitarle al niño, acusado por la beneficencia de que él no tenía condiciones para criarlo. Esa escena donde intentan quitarle al niño, a pesar de ser silente, a pesar de que el público no puede escuchar los gritos del niño ni las voces de su padre, solo en la mirada de ambos, en la mirada del niño está la desesperación, el amor indescriptible por el único ser humano que le había dado un poquito de ternura de que vino al mundo, el ruego al carcelero que se lo lleva, en tanto que Chaplin, pequeño de cuerpo, pero se convierte en un gigante en aquella batalla contra el guardia, contra el chofer, corre por los techos de la ciudad hasta que finalmente logra caer en la cama de la camioneta donde se llevaban al niño, y se bate allí como el mejor de los boxeadores con los 2 hombres hasta que recupera al niño. Estos son ingredientes que a mi juicio hacen que la película, además de que nos hace reír, porque Chaplin es un genio precisamente porque nos hace reír a la vez con lo que yo llamo con una risa seria. Chaplin nos hace reír y nos hace pensar. Y aunque esta es una película al estilo del melodrama más clásico, con un final feliz. Los que han visto la película recordarán que al final la madre, arrepentida y que tiene otra posición económica, ella es rica, logra encontrar al niño y se lleva a Chaplin al niño a su casa. Dentro de la película hay un grupo de cosas que la sociedad norteamericana de aquellos tiempos, que atravesaba por lo que ellos conocen en su historia como la mayor prosperidad económica, fruto de la situación de Europa tras la Primera Guerra Mundial, devino la economía norteamericana en la principal industria, y por supuesto todo lo que producían Europa lo consumía. Pero a pesar de ello había 13 millones de desempleados en el año 1921 en los Estados Unidos, y Chaplin toca algunas de las llagas de esa sacrosanta sociedad que no se podían tocar, y por eso molestó a muchos. Algunos incluso elementos del gobierno trataron de que la película se censurara, pero como dije hace un ratito, el Dios de un dinero puso las cosas en su punto. Yo finalmente quiero compartir con ustedes, en estos tiempos en que las nuevas tecnologías a veces alejan tanto a los seres humanos a unos de otros, en que parece que el distanciamiento social no es solo por la pandemia, parece que el distanciamiento social también es por los medios que están a nuestro alcance. Yo quiero compartir con ustedes algo que dijo Chaplin en una entrevista a finales de los años 50, y que me parece que tiene una vigencia extraordinaria. Y decía Chaplin en aquellas declaraciones: creo en el poder de la risa y de las lágrimas como antídotos del odio y del terror. Las buenas películas constituyen un lenguaje internacional, responden a la necesidad humana del humorismo, de la ternura, de la comprensión. Son un medio apto para disipar la bola de suspicacia y de miedo que invade el mundo moderno. Hemos visto demasiadas películas gratuitamente repletas de violencia, de sexualidad morbosa, de guerra, de asesinatos y de intolerancia. Esas películas hacen más inaguantable la tensión mundial. Deberíamos intercambiar entre naciones y de modo intensivo películas que no estén llenas de una propaganda agresiva, sino de un lenguaje sencillo,
el de los simples hombres y mujeres de cada día. Creo que ese consejo de Chaplin es como si lo hubiera escrito en el día de ayer, de manera que los invito a leer la ponencia completa que va a estar en las redes y sobre todo acercarse a esta obra extraordinaria que aunque cumple 100 años o cumplió 100 años el pasado 6 de febrero de su estreno, sigue tan vigente como el primer día. Muchísimas gracias.